Señor añada bendición a sus vidas. Dice el Salmo 150 en el versículo 6 que todo lo que respire alabe a Jehová. Alabamos a Dios por esta mañana tan preciosa, ¿verdad? Mientras estaba viajando en el bus me ponía a observar, porque en esta época los árboles florecen y hay diferentes colores. Es una belleza, y venía pensando, ¿cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no atender lo que dice el Salmo 156? Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Esa debe ser nuestra convicción firme cada día. Oremos. Gracias, buen Dios, por la vida. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Gracias por cada persona que se ha hecho presente aquí esta mañana y por las personas que van a escuchar el mensaje a través de internet. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, penetre realmente en nuestros corazones, Señor, y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana recordamos los hermanos que no están aquí hoy presentes, especialmente los que por razones de salud no pueden hacerse presentes, Señor, y pedimos, Señor, tu visitación. Igualmente, Señor, oramos por nuestros hermanos cuando están afligidos, desanimados, cuando han perdido la esperanza, Señor, para que puedan, Señor, poner su confianza, su esperanza en ti, sabiendo, Señor, que tú eres fiel. Gracias, Señor. Oramos por nuestra familia, donde quiera que se encuentren, Señor. Pedimos que tu bendición y tu protección esté sobre ellos también, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Oramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hace varios meses yo estaba viendo un documental de una situación de una mega iglesia en Estados Unidos, de las más grandes en Estados Unidos. Esta iglesia pues tenía una membresía muy grande de miles de personas, pero también en la parte económica pues era una de las iglesias más fuertes en Estados Unidos. Y surgieron algunos escándalos, y entonces hicieron ese documental, y en ese documental hacían entrevistas a personas que eran miembros de esa iglesia. Y me llamó la atención ver cuando entrevistaban a jóvenes para preguntarles por qué estaban asistiendo a esa iglesia. Y ellos decían, bueno, es que esta iglesia es muy liberal. Entonces a nosotros nos gusta porque aquí no nos restringen de nada. Además, los jóvenes queremos estar aquí porque es una iglesia frecuentada por gente famosa en los deportes, en la televisión, actores. Entonces, eso nos atrae mucho. Y una de las personas que entrevistaron decía que un día él llegó y se sentó. Y pues era su primera vez ahí, seguro no lo guiaron, él llegó y se sentó. Entonces vino el ujier y le dijo, usted no puede sentarse aquí porque esta es el área IP, usted tiene que irse a otro lado porque aquí hay gente muy famosa que viene a este lugar y este lugar está reservado para ellos, ¿verdad? En el documental va relatando inclusive pues que la gente que predicaba, que tenía música, que se presentaba en al frente, pues ellos veían que era gente que usaba solo ropa de marca. Todo eso hacía de ese lugar que
la gente quisiera estar ahí. Cuando el pastor entraba a ese lugar era todo un acontecimiento, la gente apartaban de la seguridad. Y eso yo lo vi el año pasado, hace varios meses, nunca se me olvidó. Y me ponía a pensar que muchas veces nosotros empezamos bien en la fe. Nosotros escuchamos el mensaje de Jesucristo como nuestro Salvador, lo creemos y lo aceptamos y venimos a la iglesia. Pero después nuestros ojos los vamos poniendo en otras cosas. Y yo quisiera esta mañana invitarlos para que juntos y juntas reflexionemos sobre cada uno de nosotros muy personalmente. ¿Por qué estoy aquí esta mañana? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi motivación para haber llegado hasta acá? Y posiblemente algunos de ustedes dirán, bueno, porque yo vine a adorar a Dios, porque yo estoy siguiendo a Jesús y vengo a rendirle culto. Yo no sé cuántos de ustedes notaron que en los cantos de hoy estamos hablando de la santidad de Dios. Y estamos hablando de que nosotros estamos cubiertos de la santidad de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que examinarse personalmente ante esta pregunta, ¿verdad? Y decirnos, ¿de veras yo estoy caminando en santidad? Este canto que dice, quiero levantar mis manos. Sí. Muchas gracias, hermanos. Se está yendo un poquito bajito ya. Sí, gracias. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y entregarte a ti mi vida en santidad y amor. Yo no sé si ustedes lo piensan mientras lo cantan. Es bueno cuando nosotros cantamos que pensemos lo que estamos cantando. Porque yo tengo que examinarme cuando digo esas cosas. Y también, hermanos, lo segundo es, ¿conocemos realmente nosotros al Dios de la Biblia en el que decimos creer? ¿Lo conocemos? Hermanos, a veces estamos por años en la iglesia y muy especialmente en los últimos años, la gente ha entrado en una religiosidad que muchas veces piensa que por cumplir con venir a un servicio religioso 1 o 2 veces por semana, leer de vez en cuando la Biblia, aprenderse de vez en cuando un versículo, orar de vez en cuando, ya dice que nosotros conocemos al Dios de la Biblia. Pero el Dios de la Biblia tiene que ser conocido escudriñando la palabra, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, yo sé que hay personas que tienen muchos años de asistir a la iglesia, pero no sé cuántos de ustedes han tratado de estudiar la Biblia de manera sistemática, ¿verdad? Eso podría significar reflexionar en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no tomar ciertos textos, el que me gusta aquí y allá, sino estudiarlo capítulo por capítulo, ¿verdad? Yo me convertí a mediados de la década de los 60, cuando iba a cumplir los 15 años, y recuerdo que en ese tiempo en las iglesias evangélicas se acostumbraba a tener en el templo una pizarra pequeña, y ahí se ponía, se hacía un recuento los domingos de cuántas Biblias habían llevado las personas, la asistencia, la ofrenda. Pero hay una cosa interesante, siempre nos preguntaban
¿cuántos capítulos leyó esta semana de la Biblia? Y es interesante porque también en la iglesia existía la sociedad de jóvenes, que nos reuníamos los días sábados, ¿verdad? Y entonces había una forma no era un culto corriente el que teníamos diferentes actividades. Una de ellas era tener preguntas y respuestas bíblicas. Éramos un grupo de jóvenes más o menos grande, entonces nos dividíamos en grupo y competíamos. Eso nos animaba durante la semana a estudiar la Biblia, porque si queríamos participar el sábado, teníamos que saber de qué nos estaban preguntando. Otra de las dinámicas que teníamos en la sociedad de jóvenes era el esgrima bíblico. Entonces estábamos los dos bandos y el que estaba dirigiendo lanzaba nos decía una cita bíblica, y el que la encontraba más rápido ponía puntos a su grupo. ¿Por qué? Porque eso nos ayudó a tener destreza en el uso de la Biblia. No que alguien le diga del libro de Judas y lo empiece a buscar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, mientras preparaba esta reflexión, me estaba recordando de mi tiempo, de mi juventud en la iglesia, y cómo eso sentó las bases para mí, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos, es aprender que al leer la Biblia yo estoy buscando conocer a Dios. Esa es la parte más importante. Si usted toma la Biblia y empieza a leer los relatos históricos como una historia que pasó allá, y la leo y las conozco y se las repito a alguien, pero no descubro el accionar de Dios, lo que la palabra me quiere transmitir, entonces no tengo mucho provecho, ¿verdad? Sabe que nosotros podemos leer la Biblia y en cada relato Dios se nos va revelando. Por ejemplo, en Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Usted se puede imaginar 1 millón de personas aproximadamente caminando por el desierto, donde no hay caminos trazados, donde no hay postes de luz eléctrica, pero ahí estaba Dios guiándonos. Dios irrumpe en la historia de la humanidad para guiar a ese pueblo escogido. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando uno lee la Biblia y reflexiona y piensa en todo eso, uno dice: wow, el poder de Dios, de veras, maravilloso el Señor. Y también en Éxodo 10 dice: cuando el faraón se resiste a dejarlo, cuando está hablando de las plagas de Egipto, dice: cuando el faraón se resiste a salir con Moisés, de dejarlo salir con Moisés en la 9ª plaga, Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Esta oscuridad era tan espesa que los egipcios podían sentirla físicamente. Durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz.
Hermanos, yo no sé si alguna vez a usted le impactó leer ese texto, pero a mí, cuando lo leo, me da la certeza que aunque haya mucha oscuridad alrededor, la luz del Señor está presente con sus hijos. Pero a veces solo vemos la oscuridad. ¿Por qué? Porque necesitamos estar leyendo la Biblia para recordar quién es el Dios. Yo les dije una vez que yo siempre pensaba que estas plagas Dios las había enviado para que el faraón viera quién era él. Pero después, estudiando la palabra muchos años después, yo llegué a entender que esas manifestaciones no eran solo para el faraón, eran para el pueblo de Israel, porque ellos habían estado 400 años en Egipto y no conocían al Dios de sus padres. Y a través de todas esas manifestaciones empiezan a conocerlo. ¿Sabe? Cuando la pandemia, aquel encierro que nos mandaron de 3 meses, que nos asustó, previo a la pandemia, unos meses antes, en la iglesia en Jacob, donde yo servía, habíamos estado estudiando el libro de Génesis y de Éxodo capítulo por capítulo cada jueves. Y entonces durante la pandemia, cuando tenía esos días en que me sentía bombardeada de los medios, de las noticias, de tanta cosa negativa, yo me recordaba del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo me recordaba de esta palabra, porque para eso es la palabra, hermano. La palabra es viva, es viva. Pero no podemos simplemente tomar un texto, memorizarlo sin reflexionar en él. Hay que buscar a Dios en la palabra. Y por eso yo los invito a leer el Salmo 139, versículos del 1 al 18. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si al sol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No te fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Es un salmo precioso. Y tiene un título que dice que es para el músico principal, que es un salmo de David. El salmo es un reconocimiento del conocimiento íntimo que Dios tiene en la vida del salmista. David está reconociendo cuánto le conoce Dios, ¿verdad? Tanto en sus aspectos privados como públicos. Y David manifiesta admiración, asombro cuando reflexiona sobre eso, de cómo Dios le conoce de manera que nadie más puede hacerlo, ¿verdad? Reconociendo que el conocimiento de Dios trasciende todo entendimiento que nosotros tenemos como humanos, ¿verdad? Y continúa diciendo a través del Salmo que no hay lugar, que no hay ninguna circunstancia o tiempo donde Dios no esté presente, ¿verdad? Y David alaba a Dios por crearlo en el vientre de su madre y por la complejidad con que Dios lo formó. O sea, desde que nosotros empezamos a pensar que estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre, y para nosotras las mujeres que hemos tenido hijos, y nos pone a pensar cómo Dios puso nuestros hijos en nuestro vientre y lo cargamos por 9 meses. Es maravilloso. Tiene tanta razón el salmista en mostrar tanta admiración, porque el salmista conoce quién es el Dios de él, no en la religión, no es las actividades que hacemos. Lo que tiene en primer lugar es Dios, el Creador, el que sustenta nuestras vidas cada momento y el que sustenta el universo. Ese salmo sí se le atribuye a David, y algunas veces en sus salmos David reflexionaba sobre sus experiencias personales, ¿verdad? Sin embargo, en este salmo no se refiere a un momento especial que David tuvo, ¿verdad? Sino que es una reflexión en la que David está pensando en la omnisciencia y la omnipresencia de Dios y el papel de Dios como creador. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios conoce todas las cosas. Recuerda que el año pasado el hermano Marino estuvo enseñando sobre los atributos de Dios. Dios conoce todas las cosas. Y omnipotente, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? El Salmo habla del conocimiento completo y perfecto que Dios tiene de su creación, ¿verdad? No es como algunos textos que nosotros leemos en otras religiones, que tienen un concepto de que su Dios está lejos y que es un Dios más que todo un Dios de juicio. Pero aquí no está hablando tampoco, David no está hablando, haciendo una reflexión de lo que Dios hace con la comunidad. Es una reflexión personal, y es la invitación esta mañana para que cada uno de nosotros la hagamos, ¿verdad? La omnisciencia de Dios. El primer tema en este salmo es la omnisciencia o su conocimiento de todo. David alaba a Dios por conocerlo completamente, desde sus acciones hasta sus pensamientos, ¿verdad?
no es algo superficial, es que dice que es algo profundo, es en cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? Ninguna parte de nuestra vida se oculta de Dios, ninguna parte. Para los cristianos, el saber que Dios nos conoce tan profundamente es un consuelo. Claro que es un consuelo. ¿Por qué? Porque Dios conoce cuando estamos tristes, porque Dios conoce cuando estamos pasando tribulación, porque Dios nos conoce en nuestras debilidades, ¿verdad? Pero por otro lado, el estar conscientes de que Dios nos conoce tan profundamente tiene que desafiarnos a nosotros, ¿verdad? A vivir de una manera honesta, a ser auténticos, a vivir de acuerdo a lo que confesamos ser. Como cuando cantamos el Salmo, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Bueno, Dios sabe si eso es o no es, pero tenemos que ser conscientes, como el salmista, la omnipresencia de Dios. El segundo tema es la omnipresencia de Dios. David reconoce que sin importar donde él vaya, Dios ya está ahí. Me gusta un refrán que dice que no nos preocupemos por mañana porque ya Dios está ahí, ¿verdad? A veces nos angustiamos, nos desesperamos y bueno, Dios tiene el control. Nosotros no tenemos el control, Dios tiene el control. Ya sea en el cielo, en las profundidades de la tierra, dice que la presencia de Dios lo rodea. Eso es una doctrina bíblica de que Dios está presente en todas partes. En este texto dice que si Él sube al cielo, ahí está. Si al sol hiciere su estrado, ahí está. Pero también dice, si se va a las tinieblas, a la oscuridad, no importa, porque Dios lo mismo le son las tinieblas que la luz, Él nos va a ver en todas partes. Y esto de manera simbólica, porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos nuestras situaciones y tratamos de ocultarlas y las logramos ocultar para otras personas, pero se nos olvida que a Dios, que Él nos está viendo, que Él nos escudriña, ¿verdad? Y una de las cosas que el salmista dice es: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo tenemos que recordar eso? ¿Cómo tenemos que recordar eso? De que cada palabra que nosotros decimos, el Señor sabe. Y también dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Detrás y delante me rodeaste. Es como un escudo que nos rodea. Es maravilloso. Es maravilloso. Es que David aquí está reflexionando sobre este Dios en el que él ha creído. Y en muchos salmos usted puede ver la manera como él lo hace. Usted ve en el Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tiene la certeza. En el Salmo 124, que él dice que los que confían en Jehová
son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, que así como Jerusalén tiene muros alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Sabe cuándo yo me he aferrado a esto? Cuando he estado pasando dificultades, y esta palabra me recuerda cuál es el Dios en el que yo he creído. Esta es la palabra que me sustenta. Yo les conté una experiencia que tuve cuando nació mi hija, porque yo la estuve por cesárea y estaba ahí en la clínica bíblica entonces, y cuando me internaron yo tenía mucho temor de esa tercera cesárea porque yo tenía un problema de la tiroides muy serio. Pero en la pared había un texto de Isaías que decía que los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, caminarán y no se cansarán. No se fatigarán. Hermanos, yo estaba tan asustada porque además en el momento que iba llegando a la clínica se vino un temblor fuerte, entonces yo estaba muy asustada. Y sabe que yo leí esta palabra y la leía porque yo decía, yo tengo que adueñarme de esta palabra. Esta palabra es para mí, pero hermanos, si solo la leo y la repito, no. Yo tengo que adueñarme de esta palabra, yo creo esta palabra. Los que confían en el Señor, hermanos, cuando nosotros permitimos que esa palabra viva venga a nuestras vidas, no es la religión, hermanos. No es que hay unos más buenos y otros menos buenos. Es el poder de la palabra actuando en nosotros. Es el Dios de la Biblia, ese que usted y yo confesamos. Pero tenemos que vivirlo. No podemos solamente, si repetimos el texto, es como cuando rezamos, que repetimos y repetimos. Una reflexión es pensar y creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el Señor. Eso es lo que alimenta nuestras vidas, hermanos, eso es. Y esta mañana Dios nos está trayendo esta palabra para que recordemos cuál es el Dios de la Biblia y para que busquemos más y vamos a ir descubriendo cuál es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y sabe que Él reconoce que no importa dónde vaya, ¿verdad? Dios ya está ahí, ya sea en el cielo, en las profundidades de la tierra, y que la presencia de Dios lo rodea. Él dice que lo rodea. Y eso es una doctrina bíblica de que Dios está en todas partes. Esta es una de las enseñanzas que el hermano compartió el año pasado de los atributos de Dios. Dios no se limita al templo, hermanos, ni a ciertas ubicaciones. Recuerdo hace unos años que yo asistía a una iglesia muy grande allá en Heredia, y entonces cuando hacíamos vigilias o había culto de oración, la gente quería venir a orar en un sector como este, porque creían como que era un lugar súper especial, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en todas partes, ¿verdad? Lo que necesitamos es buscarlo con el corazón, ¿verdad? Y también habla de la creación soberana de Dios. David se maravilla de cómo Dios lo formó en el vientre de la madre, y habla de que Dios no solamente es creador del universo, sino de cada individuo. Hermanos, cuando estamos enfermos a veces,
y pasamos por situaciones que tenemos mucho dolor o que tenemos un problema que ni siquiera nos han diagnosticado y estamos ahí tensos en espera. Es bueno cuando recordamos que el Señor es creador, que Él me hizo y Él me conoce en todas las partes de mi cuerpo. Y que hay promesas de sanidad en la palabra de Dios. Pero también, hermanos, es esa conciencia de que Dios conoce, dice Jesús, que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él sabe cuántos tenemos. Eso habla de la verdad, es que la creación de la humanidad por parte de Dios refleja la soberanía de Dios, ¿verdad? Él es el que dio la palabra y fueron creados los cielos y la tierra. Y dio su palabra y fue creando el universo. Y al final también creó al hombre y a la mujer. Dice que la doctrina de la creación es central para la fe cristiana, ya que afirma que la vida tiene un propósito y está hecha al diseño de Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza. Y lo importante es que para mantener la imagen de Dios tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios. Es como si usted está en la noche y aquí hay una luz y usted se para aquí, esa sombra se va a reflejar, ¿verdad? Pero si usted se aleja, la sombra se pierde. Así también nosotros reflejamos nuestro temor a Dios. Si nuestras vidas están en el temor de Dios, eso se va a reflejar en lo que decimos, en lo que hacemos. No solo en lo que decimos creer, sino en el diario vivir, porque aquí el salmista nos está diciendo que Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar, hermano, en todo momento. Pero también nos demuestra que cada uno de nosotros somos hechos creación de Dios, pero somos amados por Dios. Imagínense con cuánto amor nos cuida si nos conoce perfectamente, ¿verdad? Pero eso también nos hace pensar que debemos de vivir nuestras vidas con gratitud y pedir a Dios que también nuestras vidas lo honren a Él. Porque no podemos vivir y pensar que porque somos evangélicos somos salvos y ya estamos muy bien con Dios. Tiene una relación íntima, personal con Dios, porque dice también el salmista que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y por eso en el Salmo 90, que es un salmo que se le atribuye a Moisés, en el versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Recordemos cada día que Él es el Señor, que nosotros no somos capaces de guiarnos bien solo en nuestra vida, por esfuerzo propio. Él es el Señor. Y por eso también en Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Qué hermosa es la palabra. Hermano, yo quisiera que cada uno de ustedes saliera esta mañana diciendo, no, definitivamente yo quiero leer más la palabra y quiero encontrar esos tesoros maravillosos que el Señor quiere darme. Voy a quitarle tiempo al Facebook, voy a quitarle tiempo al teléfono, voy a quitarle tiempo al televisor y voy a buscar esos tesoros maravillosos que el Señor tiene. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién de nosotros no queremos que Dios se acerque a nosotros? Claro, hermanos, pero Dios no nos va a traer allá la fuerza. Acercarnos a Él y tenemos la seguridad de que Él se acercará a nosotros. Dice, si en el versículo 1 el salmista dice, Señor, tú me has examinado y conocido. Él dice, bueno, es que, ¿qué le voy a ocultar a Dios si de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera, Él me conoce? Tiene un conocimiento profundo de nosotros. Que Dios está al tanto de no solo de nuestras acciones, sino de nuestros pensamientos. Hermanos, nuestros pensamientos tienen un poder tremendo y a veces no lo controlamos. A veces tenemos pensamientos negativos y negativos que influyen en nuestra vida. Y dice que el problema más grande con el ser humano es que tomamos demasiado tiempo pensando en cosas que posiblemente nos pueden suceder, que nunca nos suceden, pero nos desgastamos física, mentalmente, espiritualmente, cuando estamos enfocados en cosas negativas. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo revertimos eso? A leer la palabra. A leer la palabra. Cuando el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos, yo supongo que él está en el campo y él está pensando, reflexionando sobre este Dios de nosotros. Pero si todo el día nosotros estamos pensando que nos va a ir mal, mañana o la otra semana o el otro año, todo eso afecta también nuestra calidad de vida. Eso nos ayuda a reflexionar de que nada en las vidas está oculto de Dios, ¿verdad? Y ni nuestras luchas. Yo recuerdo un himno muy viejo que cantábamos antes que decía, estoy bien con mi Dios. Y entonces una parte del himno decía, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Claro, el Señor sabe que no es fácil, que tenemos luchas, pero Él está ahí para rodearnos, como dice el salmista. Dice en Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según su conducta, según lo que merecen sus obras. Hermanos amados, eso dice la palabra. Pero también en Hebreos 4:13 dice, no hay nada creado que no esté oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto a la vista de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todo. Eso tiene que ser algo que nosotros podemos recordar cada día. Y cuando el salmista dice, tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me levanto, él está al tanto de los detalles más pequeños de nuestra vida, ¿verdad? Y también dice que Dios percibe desde lejos, percibe los pensamientos de David desde lejos. Es como en muchas cosas con nuestros hijos, que a veces no nos dicen algo y nosotros con solo sus gestos
nosotros empezamos a percibir que algo está pasando, ¿verdad? Este versículo destaca la doctrina de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dios no solo está en todas partes, sino que también es plenamente consciente de todo, incluso de los pensamientos. Porque nosotros sí estamos conscientes de que Dios está en todas partes, pero hoy tenemos mayor conciencia de que no solamente está en todas partes, sino que conoce todo, hasta nuestros pensamientos, hasta lo que no hemos dicho, lo que hemos pensado decir. Dice en Mateo 9:4, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿por qué albergáis malos pensamientos en vuestros corazones? Porque Él conocía, Jesús conoce los pensamientos de las personas. Dice: tú has discernido mi salir y mi acostarme, todos mis caminos te son conocidos. David reconoce que Dios conoce todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Y también se refiere a que Dios sabe cuando Él se levanta en la mañana, cuando Él se acuesta, todo lo que hace. Y ninguna acción o conducta, sea pública o privada, está oculta de Dios. Pero una de las cosas importantes es que esta manera en que David concibe a Dios, la manera en cómo él lo ve, es lo que tiene gran influencia en su vida. Y esto es lo que tiene que tener influencia en nuestras vidas también. Porque la palabra tiene el poder de transformar. Porque cuando la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, el poder de la transformación viene a través del conocimiento de Dios por la palabra, ¿verdad? Dios se nos revela de muchas maneras, pero especialmente a través de la palabra. David reconoce que incluso antes de hablar Dios sabe lo que va a decir, ¿verdad? Y el conocimiento que Dios tiene de nosotros, hasta las palabras que vamos a decir, refuerza la doctrina de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce, y la importancia de cuidar nuestras palabras. Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros cuando salimos de aquí nos transformamos, pero nos transformamos de manera negativa, porque nuestro vocabulario y nuestro actuar es diferente. Dice la palabra que el hombre bueno del bien que tiene en su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal que tiene en su corazón saca cosas malas, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces hay que cuidar eso. Por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Eso nos da y nos recuerda el cuidado de Dios para nosotros. Él es un escudo, como dice en el Salmo 4. Él nos rodea, Él nos protege, ¿verdad? Y ese conocimiento dice Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé cuántas veces esa palabra a usted le ha servido, pero esa palabra es maravillosa cuando necesito recordar que el Señor está conmigo, que el Señor es el que me sustenta, que no debo temer, porque a través de la Biblia el Señor nos dice que no debemos temer, tenemos que confiar
Y David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No, claro, para nosotros los seres humanos es muy difícil comprender que Dios conoce hasta nuestros pensamientos, que Dios conoce nuestros sueños, que Dios conoce cuando me levanto y cuando me acuesto y a todas partes donde yo voy. Por eso en Romanos 11:13 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que, hermanos amados, esta reflexión de esta mañana nos está invitando a nosotros a buscar más de conocer cuál es ese Dios que confesamos y ese Dios al que venimos a adorar, al Creador del universo y al Creador de nuestras vidas, de la vida de cada uno de nosotros. Y así como Él reconoce quién es Dios, pero también reconoce en este salmo el cuidado de Dios, la certeza de que Dios le está rodeando, de que Dios le está cuidando. Es una meditación sobre la participación amorosa de Dios en nuestras vidas. No es un Dios que está lejos. Es un Dios que, así como estuvo con el pueblo de Israel de día y de noche. Impresionante. Yo me pongo a imaginarme el desierto, yo me pongo a imaginar esa nube, yo me pongo a imaginar esa columna de fuego. Maravilloso. Y usted lee el relato del Éxodo y dice que su ropa no se gastó, su calzado no se gastó, la provisión del maná, el agua. Dios está en todas las cosas. Pero sin olvidar que Él nos conoce y que a Él le rendimos nuestra adoración y le damos toda la honra, porque Él es el Señor. Oremos. Gracias, buen Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, Señor. Que no dejemos de recordar cada momento la grandeza, el poder del Dios. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor, y ayúdanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra de manera, Señor, que podamos, Señor, vivir vidas reposadas en ti. Como decía el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, Jehová, te necesitamos, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, aumentes nuestra fe, para que tú nos ayudes, Señor, a vivir vidas plenas en Cristo Jesús, porque tu palabra dice que en Jesucristo estamos completos, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.